Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Nos encontramos nuevamente en un video de Call of Duty Mobile. Bueno señores, nuevo video informativo, nuevo video que muchos tal vez están esperando por lo que hay en el título del video, cracks. Así que vamos a darle que es lo más importante como siempre, cracks. Y como siempre, deja tu pedazo de like, suscripción a muerte, comparte, like, favoritos y comenta qué tal te parece este video como siempre en la barra de los comentarios de este pedazo de video. Así que vamos a darle que es lo más importante. Y bueno, antes de empezar, como siempre, no podemos dejar atrás la tienda de Coquen Shop, una tienda en la cual puedes recargar COD Points a un muy buen precio, cracks. Todo está en la descripción de este pedazo de video. Completamente confiable, Coquen Shop, tienda de COD Points a un muy buen precio en Call of Duty Mobile, cracks. Así que vamos a darle, y bueno, vamos a hablar sencillamente, cracks, y es que vamos a tener nuevos eventos gratuitos. Ya habíamos hablado del Tengu Black Gold, el video pasado y también las semanas antepasadas, de que cuando se iba a conseguir. Y esta semana, a pesar de que solo va a haber este evento, van a haber todavía más eventos. Y es que se va a poder desbloquear, como pueden estar observando, lo que es la hoz o The Sickle, en lo que es en inglés para arma cuerpo a cuerpo para todos, cracks. Sí, van a tener un arma cuerpo a cuerpo que le van a poder sacar los retryhards hasta el damasco, el platino, el oro, de todo. Claro que sí. Como si no le faltara a la gente un arma cuerpo a cuerpo que a muchos les encanta. Pero bueno, hay que ser sincero, nunca se va a quitar el meta del hacha o tampoco del bate. Porque no hay nada más tryhard que llevar una hacha y un bate y no llevar support para partidas de rankeds. No más digo, porque si sale alguien ahí molesto, es que, verdad, loco, no entiendo a la gente que aún utiliza arma cuerpo a cuerpo solo para chulear en vez de supportear en rankeds. Pero bueno, cosas de la vida, cracks. Así que vamos a darle. O sea, en cargamento se las comprendo, pero en lo que es otros modos de juego de mapas altos como Raid, Standoff, entre otros como High Rise, llevar arma cuerpo a cuerpo para correr rápido está bien, pero para tryhardear no tanto. Recuerden, ayuden a los equipos en Rankeds, lo digo por la COD Champs. Pero bueno, hablamos en detalle, y es que la hoz será gratuita, obviamente. Pensé que se iba a desbloquear, o sea, siempre sabía de que iba a ser gratuita, solo que no sabía cuándo o dónde se iba a desbloquear. Al fin y al cabo se va a desbloquear el día de hoy. Llegará al día de inicio de sesión diario, cuando se va a poder conseguir, como se va a poder conseguir con desafíos diarios. Van a haber 7 misiones. Ya le digo yo que las misiones no son tan complicadas, a excepción de una que otra rachita o medalla que debes de sacar. Obviamente al eliminar gente cuerpo a cuerpo, eso está más que dicho. Y puede estar llegando con unas que otras recompensas más la propia hoz que se va a poder conseguir gratuitamente. Pero también va a haber una hoz super exclusiva, que es la de la hoz gótica, que la van a estar viendo obviamente. Que esta básicamente es la hoz que va a traer la propia ruleta de la Holger mítica. Pero esa va a salir hasta la semana del 16, perdón. Va a salir hasta la semana del 16 de junio. Y esta hoz exclusiva pues solo se va a poder conseguir de esta manera. Igual estarán viendo gameplay en pantalla sobre cómo se ve este tipo de hoz, pero también estarán viendo y visualizando cómo se ve la hoz detalle a detalle, pues normal en lo que es el gameplay del juego. No creo que sea un arma cuerpo a cuerpo que pues la gente tienda a utilizar, porque normalmente el alcance del bate y el alcance de la hacha pues a mucha gente le encanta. No tiene el mismo rango que estas dos armas cuerpo a cuerpo, pero sí tiene el mismo rango que, si no estoy mal, el propio pico de hielo. O sea, no es mucho el rango, no es tan heavy, no es que sea una semejante... Bueno, hasta la pala tiene todavía más rango que esto, si no estoy mal, hasta la katana, pero bueno. Lo importante es tener un arma cuerpo a cuerpo diferencial, que se va a poder sacar todos los camuflajes desde el primero hasta el último, como lo que es el damasco, obviamente, y el diamante. Así que, pues sí, pueden estar al tanto sobre la hoz, cracks, que sí, se va a poder conseguir gratuitamente, entre otras recompensas gratuitas que se van a poder conseguir en lo que son estos desafíos. ¿Cuándo va a llegar? Les dije, va a llegar al inicio de sesión diario, como siempre, va a llegar hoy. Si no llega hoy, llega el día de mañana, pero lo más seguro es que llegue el día hoy al inicio de sesión diario. En mi horario son las 6, en Perú son las 7, en México son las 8, en Colombia creo que son 9 u 8. Bueno, depende de la zona horaria donde termine el inicio de sesión diario, porque a veces ustedes saben que la zona horaria depende mucho de donde te encontres, claro está. Bueno, eso en pequeños detalles, cómo se va a poder conseguir la hoz, todo perfecto, todo bien. Ahora vamos a hablar de algo muy importante, y es que, crack, se ha confirmado, o bueno, se ha mencionado, no confirmado, de que Overkill, exceso de medios, para el que no lo sepa, podría estar llegando dentro de nada por fin ya, porque recuerden que la primera vez que salió exceso de medios fue en la temporada 14, si no estoy mal, creo que por ahí anda, bueno no, perdón, temporada 14 no,
por ahí, creo que fue de temporada 13 o algo por el estilo, no recuerdo muy bien, temporada 13 o 14, pero bueno, igual sé que estaré poniendo un gameplay de los míos en pantalla de cuando se pudo utilizar Overkill en una beta. Y es que al utilizar Overkill en una beta, no es que lo esté diciendo yo, pero estaba súper chetado. O sea, llevar sensor de movimiento, bueno, sensor de proximidad, como quieran decirle. Y teníamos también, obviamente, lo que era el Overkill. O sea, y llevar el Overkill, por ejemplo, llevaba la KN-44, llevaba la MP5. Y pues creo que a mucha gente le encanta llevar Overkill. Y además si andas, lo que es la especialidad de cambiar armas más rápido en lo que es el Call of Duty Mobile, pues es tremendo madriza la que vas a pegar, obviamente. Y pues se dice y se ha mencionado de que Overkill posiblemente estará llegando para la temporada 5. Así que no queda mucho, teniendo en cuenta de que esta temporada no va a ser muy larga. Y pues exceso de medio estará llegando lo que puede ser para la temporada 5. El sensor de movimiento o el sensor de movilidad. Bueno, ya ha llegado por fin, porque se había tardado muchísimo, porque estamos hablando de que en esa beta, cuando yo la jugué, pues se había confirmado esas dos cosas y al final al cabo no salieron ninguna de esas dos. O sea, al final fue una temporada muy, bueno, flasqueó demasiado, o sea, con el contenido, porque al final el que iban a meter no lo quitaron y lo dejaron ahí. Y pues eso entre cosas, loco. Bueno, no está mal. Bueno, también decirles de que este jueves estará llegando lo que es la ruleta de rosa, crack. Sí, la ruleta de rosa estará llegando lo que es este jueves. Para los mexicanos, Rosas Uniform estará llegando con la MK2 legendaria. Honestamente yo pienso de que esta ruleta vale solo la pena, por lo que es la tarjeta de visita, la SM10, el Karambit, una mochilita, la mina y el gesto. Lo demás sale sobrando. Bueno, también el emote, como siempre, y el amuleto, pero lo demás sí sale sobrando, teniendo en cuenta de que la Holger mítica está a la vuelta de la esquina. Ya les dije, 16 de junio se confirma, o bueno, posiblemente estemos hablando de que llegue el día 17 o 16 de junio la ruleta de la Holger mítica, cracks. Bueno, eso en pequeños detalles con lo que hemos estado mencionando, y también estará llegando Rose por fin al juego, obviamente no en lote, como quisiera que fuera en lote, porque Rose creo que es una skin que a todos bueno, a muchos les gusta. Lo malo es que no viene en el traje que a todo mundo le cae mal. Hay que ser sincero, la Rose Black, que se le conoce como la Rose Retryhard de Warzone, no estará llegando a lo que es como de momento, pero estará llegando la Rose Virago, que estará llegando en cajas. Lo bueno es que es una caja barata, porque solo trae dos cosas épicas. Para ese chiste lo hubieran puesto en lote, y honestamente hablando, no más digo cuando hay, pero bueno, cosas de la vida, cosas que hace Activision, cosas que yo no entiendo aún. Pero bueno, lo importante es siempre estar al pendiente de todo, y lo importante es desearles lo mejor, como siempre, cracks. Y bueno, eso ha sido este pedazo de video de hoy. ¿Qué esperas con todas las cosas? ¿Vas a conseguir la OS del primer día o la vas a conseguir a lo largo, crack? Igual, un arma de cuerpo a cuerpo nueva, gratuita, con nuevos camuflajes. Así que disfruta, como siempre. Gracias por quedarte en este pedazo de video. Deja tu like, suscripción a muerte. Y recuerda suscribirte, que apenas somos un 60% de gente que no está suscrita y el 40% sí está suscrito. Así que, ¿qué pasa ahí? Hay que suscribirnos, cracks. Nada cuesta. Like y a suscripción a muerte. Nos vemos en el próximo video. Soy Terno2, que el 314 me los acompañe. Adiós.